Entonces ahora entramos en el proceso diagnóstico del embarazo ectópico, pero hay que categorizar, como vamos a ver, un embarazo ectópico. Lo vamos a ver no complicado, con una complicación mínima o con una gran complicación. Es decir, que tenemos 3 escalas en donde podemos recibir a la paciente con un embarazo ectópico. ¿Cuál es la sintomatología? El atraso menstrual, la metrorragia, el dolor en hipogastrio, la omalgia, que es un síntoma frecuente, el dolor en el hombro, los mareos y la hipotensión. Estos son síntomas que pueden aparecer en forma única o en forma conjugada, algunos de ellos o todos ellos en el mismo momento. ¿Y qué vemos en el examen físico de la paciente? Recuerdan ustedes que hay 3 categorías, sin complicación, pequeña complicación o gran complicación. Es decir, que tenemos siempre a veces una paciente pálida si tiene una hemorragia interna abdominal, pero el abdomen está blando, a diferencia de los abdómenes agudos de causa infecciosa. La compresión es dolorosa en ambas fosas ilíacas. La descompresión a veces es dolorosa. Si el embarazo está muy avanzado tenemos galactorrea y nosotros tenemos a veces algunas maniobras como las de Giudice y San Martino localizadas. Por lo tanto, la clínica es soberana en el diagnóstico del embarazo ectópico, pero también podemos tener signos indirectos de embarazo, metrorragia o spotting, movilización dolorosa del útero o de los anexos, una masa anexial dolorosa, el ovario y la trompa son dolorosos. El útero es de una paciente embarazada habitualmente de 6 semanas, es decir, está aumentado de tamaño. Y por supuesto, si tenemos una hemorragia abdominal, el fondo de saco de Douglas está abombado y muy doloroso. Cuando nosotros hacíamos la residencia hace 25 años, consideramos este signo del fondo de saco de Douglas muy importante, pero en realidad a nuestra guardia llegaban embarazos ectópicos con gran complicación, es decir, con un gran hemoperitoneo. Ahora tenemos el laboratorio y es de gran ayuda, porque una subbeta positiva con atraso menstrual, metrorragia y omalgia, no es necesaria una ecografía para hacer el diagnóstico, es un embarazo ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. Una subunidad beta positiva con una masa anexial dolorosa es un embarazo ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. Un atraso menstrual con spotting y dolor es un embarazo ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. No es necesario agregarle el hematocrito de 20, la eritrosedimentación elevada por la anemia, o pedirle un sedimento urinario para descartar una infección urinaria latente. Estas son agregados a los diagnósticos diferenciales de embarazo ectópico. Por lo tanto, considero que desde el punto de vista laboratorial, en este momento la subunidad beta cuantitativa y su progresión en el tiempo, si no es que hacemos el diagnóstico inmediato de embarazo ectópico, es fundamental para su diagnóstico. Por supuesto que en antiguas épocas hacíamos la punción del fondo de saco de Douglas y esto es una técnica muy sencilla de hacer, pero ha sido prácticamente librada a su desuso, producto de la existencia de la ecografía transvaginal. Y aquí en la ecografía transvaginal los hallazgos son característicos, como es la masa anexial que compromete el tercio medio de la trompa, el quiste ovárico con contenido hemorrágico, o ambos con derrame sanguíneo en el fondo de saco de Douglas. Si a esto le agregamos lo que vimos antes, que es la subunidad beta positiva, ¿qué nos queda? Nos queda realizar una laparoscopía, porque habíamos convenido en el primer microblock que es una causa frecuente o es la causa del 10% de las muertes maternas. Es decir, es jerarquizarlo y darle el sentido de una verdadera urgencia ginecológica. ¿Por qué? Porque la taquicardia está en el 20% de las pacientes en el momento del diagnóstico y eso significa una pérdida de la volemia. La no duplicación de la subunidad beta se ve en el 66% de los casos y eso implica que no es un embarazo normal, es un embarazo ectópico. Y por supuesto la cullocentesis positiva, si la hacemos, es una indicación inmediata de cirugía laparoscópica, si la tenemos, y o laparotómica.